HLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando me dijo que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Un día me dijeron que pintara el marco del lado por dentro y pinté el lado de afuera. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Si algo se nota diferente, podría ser Alzheimer. Es momento de hablarlo. Visita alz.org/nuestras historias para saber más. Un mensaje de The Alzheimer's Association y The Ad Hay Council. acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Por miedo, confusión u otra razón, ¿todavía no te has vacunado contra el coronavirus? Las vacunas contra COVID-19 no son experimentales y son efectivas. Pueden evitar que te enfermes gravemente aunque contraigas el virus. La vacuna nos protege. My grandma's brave. She already got her vaccine. Para protegerte a ti, mi amor. Para ponerle fin a esta pandemia, es imprescindible que todos estemos vacunados. Es un acto de amor seguro y efectivo. No demores más. Vacúnate ya. Más 100.7. Hola amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos a En Tarima, un nuevo miércoles juntos y ya estamos entrando cerquita, muy cerquita de Halloween, así que estamos en el mes del espanto, se acabó el mes de la hispanidad y ahora ya entramos de frente con las calabazas y los monstruos y los zombies y todas esas cosas lindas que a ustedes les encantan. Hoy estoy maravillosamente bien acompañado de una dama increíble y de un caballero que estoy seguro que ustedes conocen a estos personajes, pero hoy los vamos a conocer un poquito más. Primero quiero agradecer a Efraín González en los controles, amo y señor de esta estación. Y hoy están viendo un background distinto porque estamos experimentando desde casa, porque, bueno, ya no podemos seguir llevando la visita con el estudio tan bello que nos está quedando y, bueno, un poquito de espacio para que se pueda seguir creciendo en más 100.7 FM, así que hoy nos tienen por Skype, pero acá estamos en vivo para ustedes. Quiero hablarles de lo que sucedió este fin de semana. Este fin de semana en Orlando se vivió una de las fiestas del arte más grandes que hay anualmente, que es Immerse Fest. Immerse está producido por Creative City Project y hablamos más o menos de 100.000 personas. Efraín, gracias por compartir. A los que nos están viendo por Facebook Live en este momento, están viendo un video de lo que fue la experiencia de OpenScene en Immerse Fest. OpenScene se lanzó una instalación artística de realidad virtual donde se combinó la técnica de cadáver exquisito que usaban los artistas surrealistas en los años 20 para construir nuevas historias, para pintar. Se combinó eso con un mundo de realidad virtual, una recreación de la calle Church en el downtown de Orlando, y ahí hubo una exhibición como una galería virtual con cuadros de artistas latinoamericanos que hacen vida acá en Orlando, preciosos, y un muro con las escritoras latinoamericanas más importantes de la historia. En fin, soñado, una mezcla allí de fantasía, de realidad y de literatura y de arte. Y en línea general, el festival convoca más o menos 100.000 personas. Estamos hablando de que cierran 10 cuadras del centro de Orlando. Imagínense ustedes lo que es cerrar 10 cuadras del centro de Orlando. En el programa pasado tuvimos a Jackie Álvarez, a Antonieta Armas, que juntas participaron en uno de los escenarios, si no me equivoco, el que estaba en el Dr. Phillips, en el que usan para el Front Yard Festival, y ahí estuvieron un performance de danza precioso. Hubo otros artistas hispanos también por allí, hubo instalaciones de luces, proyecciones, fuegos artificiales, música en vivo, en fin, de verdad que soñado. Y el domingo, que lamentablemente yo no pude estar, entiendo que hubo una fiesta de espuma y con color y yo no sé, bueno, en fin.
Espero que hayan podido disfrutarlo ustedes también. Si no lo disfrutaron, no se lo pierdan el año que viene. Y ahorita sí quiero pasar a saludar a mis queridísimos invitados. Hoy tenemos esta tarde a Loli Osegueda. Loli es arquitecto y se lanzó la ardua tarea de compilar los textos para un libro del cual ya vamos a hablar. Y Francisco Enríquez, Francisco Enríquez es director y cofundador de la Tertulia de Orlando y un duro en esto de la literatura y de la poesía, así que vamos a estar conociendo un poquito más. Bienvenidos Loli, bienvenido Francisco. ¿No los veo? No, a ver, veo a Francisco por ahí. Gracias Tamara. ¿Estás por ahí, Loli? Sí, déjame ver. Como un segundo. Yo estoy por acá. Ahí está Francisco, a Loli no la veo, a los amigos que nos están acompañando por Facebook Live. Bueno, estas son las cosas de salir en vivo, a veces nos vemos, a veces no nos vemos. Ya los que nos están escuchando en vivo por la radio, bueno, ya saben, lleguen a sus casas a vernos por Facebook Live y verán lo que no estábamos viendo. Loli, no te veo, no sé, ahí te veo. Bienvenida, Loli. Sí. Espérate. Estaba tratando de compartir el link en mi Facebook, pero ahora sí me ves. Ahora sí te veo. Gracias, Loli, Francisco, por acompañarnos esta semana. Yo quisiera empezar con el respeto de Loli. Yo quiero empezar con Francisco, porque me causa muchísima curiosidad, Francisco, antes de que entremos de lleno a hablar con Loli de ideario poético. ¿Cómo entraste tú en esta onda de la literatura? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Y cómo nace lo de Tertulia Orlando? Bueno, primero, como entré en la onda de la literatura, se divide en 3 etapas: República Dominicana, Nueva York y la Florida. Empecé en esos años de finales de los 70, estudiante secundario, cabeza caliente, como le llaman allá. La influencia increíblemente de la política me lleva a la poesía, ya que era en los tiempos de Neruda, la literatura panfletaria, todas esas cosas, empezaron a interesarme más que la subversión. Empezó a interesarme la inspiración, la literatura, cómo existía una Gabriela Mistral, cómo existía un Neruda y todo eso. Entonces ahí empecé a escribir y a leer, pero empecé a leer más que todo a los poetas. Siempre creí que había que leer a los poetas más que escribir. Entonces ahí me inicié. Después en Nueva York, en Nueva York nace una tertulia de allá. Y yo la continué aquí en Orlando cuando vine para acá en el 94. Y ya del 94 no empezó oficialmente, empezó en el 98, porque primero fue ubicarse. Y así fue que así empieza, así toda esa influencia, esa efervescencia de la Guerra Fría, pues dio a luz muchos escritores como García Márquez, el boom latinoamericano con Cortázar y todo, y Carlos Fuentes. Y entonces uno empieza al mismo tiempo a conocer poetas contemporáneos como Alexis Gómez Rosa, Francisco Nájera de Guatemala, y una serie de gente que influían en uno y lo estimulaban a uno. Y yo veía cómo ellos se reunían, hacían sus tertulias muy pequeñas, y yo dije, vamos a continuar a estimular a la gente para que conozcan, más que escribieran, que conocieran la literatura. ¿Qué se hace en una tertulia? En la tertulia original, las tertulias que se originaban antes, como las tertulias del siglo pasado, donde estaban Galdós y Unamuno y toda esa gente, y los colombianos fueron pioneros también en eso, es que más que todo discutían temas cotidianos, pero alrededor de la literatura. O sea, si iban a hablar de la guerra civil, en torno a la literatura, en torno a la literatura de Alberti, de Lorca. Y si era de este lado, pues también Darío y el modernismo. Y en Cuba también se hacían muchas tertulias, se hacían también en Venezuela con Picón Salas, ese gran modernista, ese gran historiador y crítico, que junto con Pedro Enrique Ureñas y Alfonso Reyes hicieron y hacían tertulias increíbles. Pero ya esas tertulias de antes no participaban las mujeres. Y no era porque ella se le impedía, no, era algo cultural. Ya la mujer estaba en la casa,
no se había emancipado y no participaba y no le interesaba, eso era cosa de hombre, entre comillas. Pero después empezaron a participar precisamente en Colombia fue donde participaron las mujeres por primera vez. Se pusieron pantalones y dice, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Y empezaron a salir y no soltaron esa muy buena. Como escritora como María Mercedes Carranza y todo ese grupo, y salieron de esa tertulia, empezaron a trabajar ahí. Pero ahora la tertulia de ahora ya es más abierta, no es elitista. O sea, cualquier persona puede ir a una tertulia. Antes no, antes tenían que ser escritores. Entonces ese elitismo limitaba de alguna forma. Y ahora van todos. Sigue siendo hoy en día una especie digamos, de espacio, de semillero para debatir y compartir nuevas ideas, nuevas formas, poner a prueba estilos y que los allí reunidos puedan nutrirse, ¿correcto? O sea, la idea es seguir perpetuando la creación. Correcto. Profesionalmente, Francisco, ¿esa es tu área directa de profesión o fue un hobby que se convirtió en tu vida? No, influyó mucho porque como estudié periodismo, y ya tú sabes, cuando entras al área de la comunicación, pues entonces tienes que conocer dentro de la comunicación todos esos géneros literarios y te enganchas en uno de esos. Pero yo empecé haciendo teatro popular y después me aburrió, no sé por qué el teatro, por eso tengo problemas a veces con la lectura de algunas novelas que tienen muchos diálogos. Ajá. Que se dividen en diálogos, que ponen a hablar a los personajes en vez de narrarlos, como el caso de Manuel Puig, un gran novelista argentino, usa mucho el diálogo. Entonces pero esa influencia la tenía del teatro. Pero me ayudó el teatro porque el teatro era una fuente literaria también. Claro, qué raro, no había escuchado algo así, pero sí, es válido. Creo que por eso, si tuvieses que elegir, la poesía es como más tu área, ¿no? Exacto, porque la poesía, ahora que habla de esto, la poesía está en todas partes. La poesía está en el teatro, si el que lea Macbeth, por ejemplo, de Shakespeare, esas obras son poesías, son poemas. A Solórzano, el mexicano guatemalteco que escribió Las manos de Dios, cuando yo escucho estos monólogos increíbles, era poesía. Entonces yo digo, oye, la poesía está ahí. La poesía está en la novela, en las primeras páginas de la región más transparente de Fuentes, es todo un poema, o La muerte de Alterno Cruz. O sea, está la poesía en todas partes, en las canciones. Entonces viene la poesía, el modernismo. Por eso Rubén Darío hay que respetarlo mucho. Con Rubén Darío escoge yo diría, esa sustancia francesa y trabaja con el modernismo y hace una poesía bellísima. Y cambia para siempre un poco la manera en que se hacen las cosas. Lo mismo creo yo que con el nuevo periodismo, ahora que mencionabas que eres periodista, y sí, sale esta tendencia del nuevo periodismo como una manera de que florezca aquellos que gustan de un estilo híbrido entre, mira, quiero hacer periodismo, pero me gusta embellecer los textos al mismo tiempo y creo en la estética de los textos, cosa que un periodista tradicional, duro, cuadrado, jamás va a valorar, ¿no? En el nuevo periodismo puedes tener la licencia de que estás haciendo un análisis de algún hecho noticioso, digamos, en el pasado, pero sigue habiendo un valor estético y un agregado allí que te hace darle prioridad también al disfrute, ¿no? Que no es lo que generalmente asociamos al periodismo per se. Pero al menos, Francisco, estuviste en la misma línea, porque estás en la línea de las letras. Con Loli nos pasó algo extraño, porque Loli es arquitecta y su padre, que es el protagonista, digamos, de esta historia que Loli nos va a narrar, era arquitecto también. Y uno dice, bueno, pero ¿qué puede tener que ver la arquitectura con las letras, con la poesía, con el narrar? Y yo, antes de que tú digas nada, Loli, yo misma sacaba mis conclusiones y digo, bueno, hay tanta poesía, tanta belleza y tanta estética en las formas y en la continuidad o no de estas estructuras que se crean a través de la arquitectura, que sin duda es una manera también de hacer arte, ¿no? Loli, yo sé el cuento, pero quiero que tú eches el cuento a los que nos están escuchando en este momento. ¿Cómo pasaste de tu serena vida de arquitecta
a terminar publicando este bellísimo libro de tu padre, Ideario Poético? Bueno, cuando mi papá andaba repartiendo sus propiedades, sus cosas entre los hijos, a mí me dio todos los poemas que él había escrito desde niño, desde joven hasta su vejez. Y me los dio escritos a mano, sin títulos, y él me había pedido que yo publicara un libro y no pude hacerlo. Era más importante su enfermedad que ponerme a trabajar en el libro, cuidar a mis papás en esos momentos. Y entonces, cuando él murió, al año, pues yo trataba de leer esos poemas, y de empezar a organizarlos, y lloraba mucho. Entonces, mi esposo me decía, me animaba: tú conoces a Beto, él escribe y lee mucho, y él, Loli, esto es bueno, tiene que darle a esto. Y yo no le entraba porque me deprimía mucho. Y entonces él comenzó con su amigo Bruno a pasarlos en limpio, y bueno, hasta que yo no pude negarlo más y tuve que agarrar eso, y le empecé, y le di como unos 2 años leyéndolos, absorbiéndolos, clasificándolos, y luego los compilé y le escribí un prólogo, una biografía, y los clasifiqué, les puse títulos, los revisé, y ahí está. Ahora es un libro, Ideario Poético, de Tato Segueda. Loli, pero venga, suena facilísimo, pero estamos hablando de un fajo de poemas. ¿De cuántos poemas estamos hablando que tenías allí en las manos? Mira, son 224 páginas de poemas, y luego son otras 45 de las cosas que yo escribí, de la presentación mía. O sea, estamos hablando de 200 y pico de poemas de distintos. O sea, yo no logro procesar todavía el esfuerzo emocional que tiene que haber resultado para ti, porque si hay algo, y Francisco quizás pueda corregirme en ese sentido, o sea, yo no soy experta en poesía, yo soy periodista, y yo sí me voy por todo el lado del teatro, pero me gusta mucho la palabra puesta en acción, pero de lo poco que entiendo de la poesía, para mí es un acto, quizás la mantengo a raya porque me parece tan reveladora. Me parece que la poesía es como hacerse una radiografía, es como salir corriendo desnudo en pleno centro de una ciudad. Y entonces, una cosa es cuando uno conoce al otro como padre, en su rol de padre, y otra cosa es cuando a través de la poesía lo puedes conocer en su rol de hombre, en su rol de amante, en su rol de revolucionario, de pensador. Tiene que haber sido un shock para ti. Claro, y lo más lindo fue los poemas autobiográficos. Les puse a ese capítulo, le asigné el nombre de Evoco y Rememoro, y ahí encontré su historia, su biografía preciosa, y me puse a investigar todo, que todas las aventuras que tuvo su familia. Luego tiene el capítulo de uno sobre nuestras raíces, Canto al Origen, le puse. Son poemas bellísimos sobre nuestra herencia hispana, nuestra cultura, o prehispana, ¿verdad? Y luego el capítulo de la historia, donde él escribe sobre todo lo que pasa en el mundo, todos los sucesos importantes, y otro que es sobre sus romances, y otro sobre la familia, el que le escribe a los miembros de la familia. Francisco, la poesía viene a ser a servir como de un instrumento catalizador de emociones, y de incluso me llamó mucho la atención cuando tú decías, bueno, empecé un poco desde lo político, y a veces suena desde afuera difícil decir, bueno, pero este hombre empezó desde lo político para terminar en la poesía. Cierto que tiene que haber sido un reto muy grande como mujer y como hija poder ver esta radiografía de su padre como poeta, observando y clasificando el mundo, ¿no? Sí, porque yo pienso que Loli es afortunada, es muy afortunada, porque no estando en la poesía, no estando en la literatura, tiene un padre poeta que deja un legado maravilloso, y por suerte ella en su momento, casi al final, recibe el legado.
toma el legado estaba ahí, pero ella no lo veía hasta que a través de que empezó a estar en los ambientes donde había literatura y entonces llegaron los poemas de su papá a manos de ella. Y es afortunada. Se nos fue, el caso mío fue ya de vivencia, ¿no? De estar ahí y había que estar, y había a veces era una moda. El que no estaba leyendo a Doña Bárbara no estaba en nada. El que no estaba leyendo a 100 años de soledad no estaba en nada. Incluso hasta para conquistar una mujer. Uno llegaba, le llamaban, un profesor me decía que era la época de la literatura sobacal, porque la gente andaba con un libro debajo del brazo para todas partes. Y las muchachas, para impresionar. Las muchachas, el que no leía no estaba en nada. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Disculpa, no voy a mencionar a Bad Bunny en este programa. Prosigo. Loli, ¿tú recuerdas a tu papá escribiendo o no lo fijas ahorita, sino que ya obtuviste fue el resultado de ese fajo de texto? Muy pocas veces en su oficina, muy pocas veces lo vi escribiendo. Supe que él siempre había escrito, pero no me gustaba, no compartía tampoco él con nosotros hasta que yo ya tenía hijos. De repente me dio un poema para mí, otro para mi hija, y me quiso leer. Nos leyó el poema de la herencia del hombre tigre. Después de eso no conocía nada. Imagínate, no lo compartió porque era muy íntimo. Claro, y entonces te tocó a ti enfrentarte a esos papeles y empezar a descubrir cómo sentía Tato el amor por aquí, por allá, cómo veía, porque tuve la oportunidad, la fortuna de leer el libro y hay unas reflexiones maravillosas sobre todo, sobre la vida, sobre la política, sobre el momento, la coyuntura histórica que él estaba viviendo. Y jamás pensé, al contrario, Francisco, que se podía hacer política a través de la poesía. Y veo que sí. Sí, claro, sí. Aunque hubieron muchos sectores que aprovecharon y distorsionaron la literatura para hacer política, pero claro, se llegó a hacer política desde la poesía y viceversa. Y cuando te refería a la parte esta de que Tato no compartía mucho con su hija, no era realmente por no compartir, es que también la poesía, más que todo en la literatura, es como una experiencia a veces religiosa, porque uno no quiere leerle a nadie algo que no sepa si se va a conectar con eso. O sea, claro. Yo recuerdo mi experiencia, le leía algo a un amigo y me decía que está volviendo loco, porque estaba en otra cosa. O sea, cuando te conectas con alguien es porque crees que esa persona le va a gustar lo que estás haciendo. Cuando él se da cuenta ya al final, estamos hablando del final, de un final existencial de él, entonces él dice, mira, te dejo esto para que lo comparta, pero ya él tenía quizá la idea de que su hija ya estaba más grandecita, pues estaba ya, y creo que quizá ella compartió con él, de que había compartido con personas que estaban en literatura, por ejemplo, como el caso cuando ella iba a los primeros días del café de antaño. Exacto, que yo le conté que había descubierto este lugar, que todos los jueves leían poesía, ellos mismos los escribían los poemas, eran escritores, pero también compartían de otros grandes. Entonces me gustó y empecé a leer como loca, pues 30 libros al mes de poesía, o sea, me dediqué a Neruda, a Roque Dalton del Salvador, a los centroamericanos, me fui expandiendo y entonces él, como yo hablaba casi todos los días con mis papás, entonces me dijo, bueno, te voy a dar mi poema para que los empieces a leer. Entonces me dio unos tantos en un viaje que fui y empecé a leerlos ahí desde hace 10 años en el café, ¿te acuerdas? Contigo coincidimos ahí varias veces. Sí. Francisco, ¿tú piensas que se puede dar la poesía o esta creación literaria tan sentida que sale ya de digamos, yo creo que todo el que escribe o todo el que hace arte de alguna manera es un intenso en algún área, intensamente romántico, intensamente sufrido, o sufre o ha sufrido condiciones
muy intensas en su vida. Por ejemplo, yo pienso que también las historias que Loli tiene de la familia, que ya vamos a entrar en ello, Loli, porque mencionamos a Neruda, mencionamos a Gabriela Mistral, y bueno, la mencionamos y para uno es como hablar, qué sé yo, ahorita de esta gente famosísima, pero Loli tuvo una historia muy cercana con ellos. Pero bueno, quería preguntarme si haber vivido situaciones difíciles como las que políticamente se vivieron en El Salvador y en Centroamérica en línea general, o en muchos países que han tenido historias políticas muy, muy fuertes, te permite ser como más fértil en ese sentido, más prolífico en el tema de la creación. Francisco, ¿qué opinas tú? O no sé, o hay gente que puede vivir feliz, contenta, con la vida hecha, e igual hacer poesía estupenda. Sí, definitivamente es algo que uno tiene que aceptarlo. Las crisis son las que dan al traste con el buen trabajo poético o literario. Si te pueden dar cuenta, los mejores escritores norteamericanos, o sea, el país de la abundancia, del sueño, son los países del sur, son los estados del sur, donde estaba la pobreza, donde estaba Faulkner y todo eso, Capote, toda esa gente estaba en el sur, o de una crisis si era en el norte con Walt Whitman durante la Guerra Civil. Claro. Emily Dickinson, o sea, hay una crisis. 100 años de soledad era la crisis de la bananera. Roque Dalton era la crisis centroamericana, no solamente de El Salvador, sino de Centroamérica. Y así son muy pocos los escritores que salieran de la cuna como escritores, de la cuna de oro, no, porque tenían que, algunas excepciones, por ejemplo, los que eran muy románticos, como José Ángel Buesa, un gran poeta cubano, que escribió uno maravillosamente, poemas de amor, poemas rosa, me parto el corazón en dos por una mujer, me corto las venas. Igual un nivel de intensidad y de drama, aunque estemos hablando de amor y de rosas, son rosas que sangran y Oye, como una línea que está en uno de los textos de Ideario Poético, es allí, Loli, donde dice que las rosas ya no, con respecto a algo de España, ¿no? ¿No lo tienes a mano ese texto por ahí? ¿Lo recordarás? Lo puedo buscar, pero, o sea que un párrafo habla de cómo Madrid ya está sembrando rosas otra vez, pero ahora las rosas son pálidas porque todo su rojo, todo su color se lo dio a la sangre de los caídos, de sus héroes. O sea, bien, muy impactante esa idea. Y este poeta que es Tato Segueda, que celebramos hoy en día con esta publicación que con tanto esfuerzo Loli ha compilado y ha sacado adelante, que es Ideario Poético, que por cierto está disponible en Amazon. Me parece que pueden buscarlo bajo el título Ideario Poético de Tato Segueda, lo consiguen ahí en Amazon. Es una hermosura, búsquenlo. Pero resulta que este poeta no nació poeta automáticamente, así que dijo, y voy a ser poeta, sino que empezó, ¿por dónde? Por la medicina. ¿Cómo fue ese asunto? Su mamá quería que hubiera un médico en la familia, entonces él fue el destinado a que el niño tenía que estudiar medicina. Pero él, mis tías me dicen que, mi tía me dice que él escribía desde chiquito en papelitos, tenían ese culto a la literatura en esa casa por la amistad con varios poetas, Gabriela Mistral, Stefan Zweig en Brasil, ¿no? Cuando estuvieron exilados. Entonces, que él escribía y que era muy creativo. Y cuando llega a México a vivir con un tío que era médico, para estudiar medicina, odiaba la medicina. Entonces, la infelicidad, la depresión de estar estudiando algo que no te gusta, lo hizo escribir. Él estaba frustrado, escribía todas las noches. Y luego allí está en un ambiente muy estimulante con este tío que él era embajador de El Salvador en México, amigo de todos los escritores y poetas. A él le gustaba mucho la poesía, este tío Lino, el abuelo de ese primo. Loli, estamos hablando de un hombre que casi fue, no quiero decir la palabra sustituto, pero un poco le acomodó el corazón a Gabriela Mistral, que acaba de perder a su hijo. Estamos hablando a ese nivel, ¿no? Que además se enamora de tu madre, que vino casi que apadrinada por Neruda. Algo así es la historia, ¿no?
sí que mi mamá existe porque a los 2 años ella estaba en un campo, estaba en Francia como exilada de la guerra civil española, se había perdido ya la guerra y mis abuelos y mi mamá estaban en Francia, se venía la Segunda Guerra Mundial y era el último barco que sacó inmigrantes de España, fue el Winnipeg, que fue gestionado por Neruda, y ella llega a Valparaíso hace 81 años, llega a Valparaíso de 2 añitos, un poco enferma, casi se muere cuando cruzaron los Pirineos en la nieve, y comienza una vida en Chile, y mi papá llega a estudiar a Chile arquitectura, y ella estudia arquitectura también en la misma clase, y ahí se enamoran los dos. Qué barbaridad, qué historia. Y Neruda, una gran influencia en mi papá, sí, una increíble, la influencia de Neruda ya en su poesía, la posterior, la inicial, Francisco la analizó, hizo un excelente trabajo y encontró ahí la influencia de los primeros poetas salvadoreños, más centroamericana la influencia, ¿verdad, Francisco? Correcto, exacto, sí. Tuvo una gran influencia porque tenemos que asegurar que él fue un gran lector también. Sí, para hacer un trabajo así tan bien creado como el trabajo de los alejandrinos y la medida de los versos que no salen al azar, es porque era un gran lector. Francisco, ¿se puede ser un buen escritor sin leer? Sí, fíjate, y no lo vamos a decir a voz alta para que mucha gente que necesitan leer, pues lo hagan. Pero sí, porque hay un potencial. Si tú has conocido los campesinos de tu país, cada uno tiene sus regiones rurales, ves esos campesinos cómo se inspiran, que no han leído, que quizás han leído solamente titulares de periódicos, cómo se inspiran, cómo manejan el lenguaje, cómo hacen trabajitos líricos de los pajaritos, de las plantas, de los plátanos, de una serie de cosas que tú dices, wow, este es un poeta. Y ya la parte de la lectura es un refuerzo intelectual en el escritor, te refuerza y claro, es como si fuera un suero, te alimenta, te mantiene y comparas tu trabajo con lo que están haciendo los demás. O sea, que tiene que haber, yo creo que entonces lo fundamental sería una gran sensibilidad, porque parte de lo que entiendo que es este trabajo requiere de una capacidad expresiva tremenda, pero también esa capacidad expresiva se alimenta de un nivel de sensibilidad, de que seas capaz de moverte con lo que está pasando fuera y que eso genere en ti una serie de emociones, de movimientos, de cavilaciones que necesitas expresar, porque todos sentimos emoción, todos nos podemos conectar con cosas, todos podemos sensibilizarnos con lo que está sucediendo en afuera, pero transformar eso en palabras que muevan a otro, yo creo que es donde está la verdadera magia, ¿no? Correcto, y uno la va mordeando como si fuera una obra de arte. Justo tengo una amiga que me dice, yo siempre he querido escribir, que por dónde comienzo, y yo estaba pensando en el libro de la biografía de Jaime Sabines. Dice él que dejó de escribir y que como reto se puso a escribir todos los días un poquito, todos los días un poema. Entonces yo diría tal vez empezar a hacer eso, un reto de todos los días, pero luego tal vez es importante ir a talleres donde tener un poco de guía, ¿verdad? ¿Qué recomendás tú, Francisco, para comenzar a escribir? Y eso me incluye a mí también. Yo también quiero escribir. Yo recomiendo, si los talleres son muy buenos, pero que no saturen, porque nosotros tenemos experiencia en la escuela, siempre teníamos problemas en la escuela, porque ahora viene el maestro a hablar de lo mismo. No, sino que haya una variedad y que los talleres sean en base a trabajos modernos y claro, mencionarle a nuestros antepasados poetas modernistas y románticos,
pero siempre llevarle y darle en la mano el material a la persona para que aprenda, para que conozca, a abrirle para que y si es posible usar hasta lo que llaman en la farándula, lo que le llaman la payola, o sea, repetirle al que queremos ayudar, a los poetas, repetírselo y hablarle de los aforismos que ellos dejaron, de las cosas buenas que ellos tienen. Porque todas las cosas que están subrayadas ahí, yo pensé que iba a encontrar algunas cosas en el libro de tu padre, pero no, encontré muchísimas, o sea, no algunas, muchísimas, que pueden servir como ejemplo para talleres, de cómo construir un cuarteto. El verso libre él lo manejó de una combinación increíble, porque tiene el verso libre en alejandrino y el verso libre en endecasílabo, que son muy pocos que lo hacen. Neruda lo ha hecho. Estás hablando en chino, dame un ejemplo. No seas malo. Empiezas a decir todas esas cosas tan elegantes y elaboradas que como estuviéramos hablando en cantonés. Claro, acuérdate el alejandrino que es, y que yo lo subrayé ya en la presentación, que fue Gavidia que el primero lo cultivó, o sea que Darío conoce al alejandrino a través de Gavidia, y es posible que Tato conociera el alejandrino a través de Gavidia también, y claro, a través de Darío porque ya había pasado. Eso es bellísimo, la poesía francesa, y lo bueno de Darío y de Gavidia y todos los que lo cultivaron es que no copiaron al alejandrino, al contrario, lo enriquecieron, o sea, lo elaboraron a lo latinoamericano. A ver, sí, porque tengo algo por aquí, deja ver. Son estructuras de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. A ver, ok. A ver dónde está. Lo que pasa es que lo tengo en la, a ver, modernista, lo tengo en la, déjame ver. Loli, ¿tú entiendes de estas estructuras que Francisco nos está hablando? Suena buenísimo. Está todo bien con el libro de Tato. pero yo quisiera agregar a lo que tú comentabas de los talleres y sí, hay como que a veces se piensa que en las artes todo sale un poco por ósmosis y hay que estar claro que requieren también de disciplina. Entiendo yo que los grandes escritores tienen una disciplina, un horario, una cosa religiosa del tiempo que le van a invertir a crear y así pasa con todo, pasa con los actores, la preparación y la disciplina está absolutamente casada con la capacidad expresiva y toda la cosa emotiva que la gente piensa que, ay, sí, eso es soplar y hacer botella, como decimos en Venezuela. Mira, fíjate que sobre lo que él estaba hablando del alejandrino, el decasílabo, las décimas, por ejemplo, los puertorriqueños, en el Café de Antaño, ahí hay varios que escriben fácilmente estos poemas con el mismo número de sílabas y rima las de afuera, las de adentro, las frases riman todas al final. Entonces, eso es requiere mucho esfuerzo y tal vez puede intimidar a las personas que están comenzando a escribir. Pero fíjate, por ejemplo, esta cantante y compositora chilena, la tan famosa, la Violeta Parra, tenía bellísimos, sus canciones venían de sus versos, de sus poemas. Tiene un libro llenísimo de poemas y todo rima al final, por eso se le hacía tan fácil cantarlo, porque ya tenía ella esa alma de poeta. Y Loli sabe de eso porque Loli canta también, a mí se me había olvidado mencionar eso. Loli y Beto, que Beto también tiene un libro maravilloso. ¿Cómo es que se llama el libro de Beto? Se me acaba de ir el nombre de la cabeza, Loli. Anónimos. Anónimos. Y son cuentos. Unos cuentos maravillosos que te permiten... A mí se me hace muy atractivo el poder conocer cómo es la vida de los otros a través de la literatura. Pero bueno, volviendo a Ideario Poético, y estoy segura que ya Francisco nos ha encontrado un ejemplo. Lo de la musicalidad es fundamental. Lo seguimos ahora. Cuéntanos, Francisco. Sí, aquí tengo unos ejemplos de los alejandrinos en ese poema que se llama Primera página de una nueva vida.
escrito en el 51. Estamos hablando de una época, de la época del 50, que ya era el final de la época modernista. Dice esta parte de los 14 versos, dice, 14 sílabas. Dice, sin saberlo, vas ahogando la expresión del mundo y derramas de tu alma el oriente que todo lo llena. Y hay música, están los, porque en un alejandrino tiene que haber música. Y dice, en tus ojos de esperanza me contenté con la vida y eres hoy la flor más roja, la brújula exacta de mi alma. Es bellísimo ese alejandrino. Entonces, está bien entonces ahora el endecasílabo, que está en amada más aún que mi poesía. Te quise a toda hora, a todo tiempo. La bóveda nocturna vio mis ojos buscando en el amor de las estrellas, miradas encendidas de tus ojos, hermanos de los míos en la noche. Y esas dos metáforas ahí, bóveda nocturna, una metáfora bellísima, imagen al mismo tiempo. Y cuando dice hermanos de los míos en la noche, y hay un soneto que está en porque trabajó el soneto de una forma libre. O sea, podríamos decir que este soneto que él cultiva, que se llama No sé si te quiero, es un soneto perfecto porque es libre, tiene los 2 tercetos, los 2 cuartetos, y es libre. Sin embargo, los 100 sonetos de amor de Neruda, no todos son endecasílabos. O sea, la gran mayoría no son endecasílabos. Casi no recurre. Realmente Neruda lo que hace es que rompe las reglas del soneto y hace sus sonetos libres. Y era Neruda, o sea, había que respetarlo. Claro, hay mucha poesía ahí, pero en este soneto, que es libre, dice, si lo que quieres saber todo, yo no sé si te quiero, mas es tuya la culpa de esta burla a tu alma. Tú nunca dices nada y formas negaciones en la mágica aureola de tus tristes miradas. O sea, que era más de una mirada. Entonces, si leemos, o sea, el ideario, y sí le corresponde el nombre de ideario, porque un ideario es un compendio. Así como hay ideario político, este es un ideario poético. Sí, y yo diría que es bueno para taller, porque hay de todo. O sea, hay una ensalada poética, vamos a decirlo así. Hay de todo. O sea, para el que quiera picar aquí, pica aquí. Que quiere modernismo, hay romanticismo, hay de todo. Me volviste a perder. Yo necesito que me expliques, porque Loli decía, no, que las rimas, que tal. Yo quiero saber entonces en qué diferencia, porque si el punto es rimar, nada, lo que nos leíste rimaba. Digamos, para los que no sabemos nada de poesía. Pero entonces, ¿por qué es más poesía esto que los trabajos urbanos que se están haciendo ahorita a través de bueno, acuérdate porque lamentablemente hay mucho talento, incluso en mucha gente que está haciendo trabajo urbano, pero se han perdido muchos valores y no han interpretado lo que se llama en poesía, que fue lo que empezó a hacer Cortázar, el experimentalismo. Si poner a hablar a una silla, como decía Pizarnik, conversar con una ventana y ver qué la ventana nos dice. No lo están haciendo los urbanos. Lo que se están yendo a otra parte, se están yendo a cuestiones de intimidad. Ya Neruda habló de la intimidad, paz, también dice intimidad, Juan Germán. Lo sexual, ¿no? Sí, exacto. Entonces, están descubriendo lo que está descubierto. Yeah. Ahora, si vamos a hacer algo erótico, vamos a trabajar con las metáforas. Vamos a llamarle, por ejemplo,
a las tetas de una mujer, vamos a llamarle los cocos sagrados, por ejemplo. Qué bonito sería, cocos sagrados, ¿no? Bueno. Entonces ahí que se la ingenien para saber de qué estamos hablando. Y estamos al público. Francisco, te invito, te convoco públicamente a que hagamos un ejercicio. Yo te mando una canción de Bad Bunny y tú la transformas. Para analizarla. Hay una que es terrible. Esa terrible. Hay una que es terrible. Niños escuchando. Sí, la que él dice, yo no voy a decir porque no es. Ahí yo me acuerdo de Fernando Vallejo, que él tiene el colombiano, que escribió el libro de que se llama La puta de Babilonia, que en una entrevista que le hicieron en Chile, él no quiso decir el título del libro. Fíjate, y él es muy, muy abierto, pero no quiso decir el título porque una cosa es que aparezca en el libro y otra que lo diga. Pero Bad Bunny tiene una canción, esa que él dice que no da amor a tiempo completo. Y después lo que sigue es terrible. O sea, que yo esperaba, y es bonito que yo le diga a una mujer, no quiero tu amor a tiempo completo. Por ejemplo, como Sabina. Sabina maneja, te das cuenta cómo Sabina maneja, él puede barrer el piso con una mujer, pero tú no te das cuenta. Cuando él habla que él no quiere, como que hay una canción, no recuerdo cómo dice, pero cuando él habla que ya está cansado de esa pareja, porque no quiere reuniones, no quiere baby shower, una serie de cosas. Pero dice de una forma jocosa, pero al mismo tiempo, el que dice, oye, pero este tipo es anti-mujer, ¿no? Pero tiene su pareja, se lo está diciendo con la pareja al lado. Así lo hace. Y te pregunto, Francisco, ¿cuál sería, si se puede, ¿no? Porque obviamente estamos... no es la idea tampoco hacer una cátedra de esto, pero me pregunto, ¿no? ¿Cuál sería para ti, desde tu ojo experto, la diferencia entre lo que podía ofrecernos la poesía de Neruda en su momento o la de Storni antes en Argentina con lo que hoy en día se está haciendo, con una poesía mucho más, la de nuestros días, la que nuestros jóvenes inspirados van a empezar a realizar? ¿Hay alguna diferencia? Porque yo creo que desde lo social, si es de alguna manera lo social lo que nos mueve, en los últimos 30 años hemos cambiado de una manera loca. Ha sido el acceso a las tecnologías, la manera en cómo percibimos el mundo, que ahora todo está filtrado a través de pantallas. Yo creo que es muy contundente, por lo menos desde los finales de los 90 para acá, con lo del internet y las redes sociales. ¿Hay una transformación o tú piensas que no, que más o menos sigue estando lo mismo allí de fondo? Sí, sigue, los problemas siguen y a veces un solo acto, una sola vivencia puede destapar al escritor y crear las corrientes. Porque, por ejemplo, los 40 o 50 años de violencia en Colombia crearon, por ejemplo, a María Mercedes Carranza, por ejemplo, hija de un poeta. Y mucha gente dijo, no, ella es hija de Carranza. No, totalmente diferente. O sea, ella escribió y fue la primera y hasta ahora la única que realizó un concurso de poesía en contra de la violencia. Fíjate, ella se habla en contra de la violencia de la mujer, en contra de la guerra. No, en contra de la violencia en general. Ella hizo un poema, organizó un certamen donde participaron 492 poetas. Wow. Donde la Yo gente quiero decir pensaba. algo. Sí, Loli. Decir algo sobre la pregunta tuya, porque tú dices, yo creo que la poesía que ha sido hecha años atrás, tú la lees y a veces puede ser muy actual. Por ejemplo, Alfonsina Storni, encontré que tenía poemas que hablan sobre la experiencia de la mujer, sobre los problemas que seguimos teniendo la mujer ahorita. O sea, pueden ser actuales, no necesariamente porque son viejas, ya no sirven, ya no las podemos utilizar en nuestras vidas. O sea, no hay que descartarlas. Y la nueva poesía, creo que tal vez está escrita en forma diferente, más rápida, como el MTV, ¿verdad? Pero con nuevas preocupaciones, tal vez. Pero las dos son
son válidas para mí. Claro, hay una cosa que yo temo de lo que acabas de decir, es que quizás tengamos que admitir que es que también en el tema de estos contenidos como lo que nos podía preocupar como mujeres a lo largo de la historia, todavía sigue preocupándonos lo mismo. Esa parte llama la atención, ¿no? Que a pesar de los avances y de los cambios tecnológicos y del acceso a muchas cosas, hay temas que todavía no se han superado, pero que siento que se están hablando mucho más. Y yo creo que se están hablando con mucha más permisividad, con mucha más libertad, con mucha más verdad, aunque también lo que tú dices es muy cierto. Quizás desde hace muchísimos años tenemos a disposición estos textos maravillosos con los que en algún momento las mujeres hasta les daría miedo identificarse, y hoy en día dices libremente, pues mira qué bien esto que está acá, que me permite verme, ¿no? Y para mí eso es lo fundamental del arte en cualquiera de sus manifestaciones. Algo que te permite a ti verte allí, descubrirte que a alguien le duelen las cosas que a ti te duelen y que tú pensabas, porque a veces nos pasa, ¿no? En el dolor pensamos que somos los únicos que nos estamos sintiendo de esa manera. Cuando te rompen el corazón dices, más nadie en la vida se siente así, hasta que empiezas a escuchar, a leer o a ver que a muchos les sucede lo mismo. Francisco, si tú tuvieses que elegir entre ser crítico y ser creador de contenidos, ¿en dónde te colocas? Yo preferiría el de creador porque quizás es algo como más ambicioso, y si decidiera ser crítico solamente, entonces me sentiría un poco culpable, porque entonces no expresaría algunas cosas que tengo que expresar, porque acuérdate que el poeta es un visionario, el poeta a veces hasta profeta. Entonces uno dice, oye, no dije esto, no publiqué esto, qué pena, ¿no? Entonces, esa ambivalencia de crítica, entonces lo que trato de combinarla con el trabajo poético. Si no, ya no entraría en una crítica a prosas y cosas así. Claro. Loli, si te damos una varita mágica, un botón, apretamos este botón y Loli Ocegueda puede retroceder en el tiempo con todas las libertades y con todo el conocimiento que tienes hoy en día y este contacto, lo que te ha costado, el parto que has tenido con este libro, ¿tú decidirías otra vez ser arquitecto o de repente te hubieses lanzado desde antes a escribir, a crear? Porque ya tú eres artista desde lo musical. Me parece que has estado vinculada desde siempre a las artes. ¿Te quedaría? Fíjate que a mí me fascina la historia del arte, me fascina la pintura. Siempre he dicho que que cuando me retire voy a irme a estudiar pintura o me voy a dedicar a pintar. Incluso ahorita gente me dice, ay, deberías de escribir, incluyéndote a ti. Y a mí lo que me llama es traficar las ideas. Me encanta leerlas, pero más expresarlas en dibujos. Fíjate que hay un pintor famoso aquí en la comunidad, tú sabes, conoces a Alberto Gómez. Él está encantado con mi libro y quiere dibujar ideas que él ha tomado de los que le han inspirado los poemas. Y entonces yo le enseñé mis dibujitos que yo hacía cuando yo trataba de entender estos poemas con dibujos. Y realmente sí quiero más pintar que ser escritora. Imagínate. Sí, porque entonces cada quien tramita las ideas y la inspiración a su forma, ¿no? Veo que Loli, lo tuyo va hacia lo gráfico, hacia la forma todo el tiempo, entonces estás perfecta. Y en el área de arquitectura, que por cierto, tendremos que hacer otro programa para que me hables de tu experiencia en Japón, acá con el Dr. Phillips. Loli tiene unos secretos arquitectónicos que se desmayan los oyentes. Gracias. Y hay otros también, así como Alberto Gómez se ha inspirado a través de los textos de tu padre me imagino que ahora quiere pintar y hacer, y ustedes también tienen un proyecto para volver canciones, ¿no? Vamos a sacar un disco con este libro, ¿cómo es el asunto? Cuéntame. Ya compuse 2 canciones de los poemas, pero te quiero contar una pregunta que me hicieron en el lanzamiento del libro. La más importante de la noche, me dijeron, Loli,
alguien me dijo, y no puedo recordar quién fue, me dijo, Loli, ¿y tú no sientes como que este libro o estos poemas se te va de las manos? O sea, como diciendo, como que es más grande de lo que tú puedes comprender. Algo así, me dijo alguien. Y fíjate que es bien importante porque he visto los amigos que me llaman emocionados contándome lo que han encontrado y yo no lo vi. Uno de esos es Francisco, que se puso a leer el libro y encontró muchas figuras literarias ahí, pero otras personas me han escrito. Hay alguien que inmediatamente, Oscar de la Mota, se puso a escribir ahí un poema basado en esa noche, en esos libros, en esas ideas que escuchó, y ahí lo tengo. Y entonces está Alberto Gómez, que él ya hizo un retrato de mi papá cuando era joven, bellísimo, pero no me dejó fotografiarlo. O sea, tengo otra amiga que se llama Jackie, ella hace caligrafía y hace esos dibujos como hindús, no sé cómo se llaman esos, y ya los poemas que le han encantado, me cuenta cuáles son y ya los está pasando en caligrafía. Wow. En caligrafía bonita, sí, muy artístico. O sea, sí, de todo tipo de inspiración en otra gente, y eso me nutre. Y a eso se refería esa pregunta tan importante que me hicieron. Y por eso yo puse todo lo que vi que estaba bien, lo puse. Traté de poner lo más posible, no deseché, porque dije, a lo mejor yo no estoy viendo el gran valor de este poema. Y así había un poema que yo había dejado afuera sobre el golpe de Estado que hubo contra Arbenz en Guatemala. Se había quedado fuera, era importantísimo, era algo histórico, y lo metí. Así que eso te quería compartir. Sabes que acá tenemos conectadas varias personas, está Karina Gentile por ahí, mandando saludos y felicitaciones, está Eliana Strático, y comenta Eliana, Francisco, yo creo que esto va directamente con lo que tú comentabas, dice, para escribir siguiendo cierta métrica, sí es fundamental la exposición a texto de esas características, leer, y yo coincido también que, y estoy segura que a Loli le pasó lo mismo, todo lo que aprendió mientras leía, mientras compilaba, es un conocimiento que va más allá de lo familiar o del hombre o del autor al que ella estaba trabajando, que en este caso pues es su padre, sino también de la historia de su país, de la historia de su familia, de la coyuntura histórica y política que estaban viviendo, de la visión, incluso como creo yo, Loli, que desde el punto de vista de la arquitectura te pudiste haber nutrido a través de la visión de tu padre. Por eso es tan importante que nos mantengamos siempre abiertos a consumir esta información, a digerirla, a exponernos. Y Francisco, yo te dejo a ti con la deuda, voy a citarte luego para que me envíes o me vas a enviar el texto de la versión de la canción de Bad Bunny transformada a lo que debería ser la poesía. Yo quiero invitar... Muy interesante eso, sí. Te lo voy a enviar. Tú me enviarías el texto original, ¿no? Sí, señor, yo te voy a enviar la letra de la canción de Bad Bunny y tú me la vas a transformar en lo que debería ser poesía contemporánea y yo la voy a leer al aire en uno de estos programas. Y sería un taller también, una forma de tallerear. Háganlo taller. Yo quiero invitar a los oyentes a que continúe la exposición en el Osceola Arts en Kissimmee, Diáspora, celebrando a los artistas hispanos y la cultura hispana. Va a estar hasta el 5 de noviembre, son más de 55 trabajos que están allí disponibles. Ya el mes de la hispanidad se acabó el 15 de octubre, pero bueno, siempre es bueno seguir celebrando nuestras raíces. También quiero invitarles a la Feria de Artesanía que va a haber este fin de semana en Mondora, el sábado 23 y el domingo 24, de 9 a 5 de la tarde. Yo agradezco en el alma, Francisco Enrique nos ha dado una cátedra el día de hoy, vamos a tener que seguir con esto. Y Loli Osegueda, ya te digo que está abierta la invitación para que después hablemos de arquitectura, porque tienes muchas cosas que decirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Efraín González en los controles, nos vemos el próximo miércoles en Tarima. Feliz tarde. Muchas gracias. Chao. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más.